Génesis capítulo 10 y 11. Hoy nos vamos a enfocar en el 11, en la parte de la Torre de Babel, pero vamos a leer como capítulo introductorio lo que es el capítulo 10. La semana pasada platicábamos acerca de nuestro Dios, un Dios de promesas y que cumple sus promesas, un Dios de pactos. Ahorita cantábamos hace un segundo que Dios es grande y la grandeza de Dios es tal que no podemos entenderla así de manera total y completa. Tenemos que agarrarla así en partecitas, ¿no? Agarramos su santidad, vemos su omnipresencia, vemos su eternidad, vemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y todo esto nos empieza a dar ese entendimiento de la grandeza de nuestro Dios. Y hay una característica que tiene nuestro Dios también, que es su sabiduría. Él es sabio sobre todas las cosas, mucho más sabio que lo que nos podamos imaginar. Su sabiduría es preciosa y está en su palabra. ¿Y qué te parece si a esta hora nos disponemos a eso, a pedirle al Señor entendimiento para su palabra? Vamos a orar una vez más. Padre, quiero dejar este tiempo en tus manos, el tiempo de tu palabra, Dios. Ayúdanos para poder entenderla, ayúdanos para poder aprender y poder recibir de ti, Señor, lo que tienes para nosotros en esta hora. En nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Dios. Amén y amén. Muy bien, el capítulo 10, después de lo que fue el arca de Noé, y después de ese pacto que hace Dios con Noé y con toda la humanidad, diciendo, ¿se acuerdan por qué destruyó totalmente Dios a toda la humanidad? Por su maldad, ¿sí? Por la maldad del hombre. Entonces, en su santidad, no por ser malo, sino que en su santidad, Él por ser santo y porque no puede estar conviviendo con la maldad, Él decidió destruir a todo ser viviente y lo destruyó con un diluvio. Pero después del diluvio y después de haber salvado a Noé y a su familia, Él hizo un pacto y Él dijo, no voy a destruir jamás la tierra otra vez por medio de un diluvio. La maldad del hombre ahí está en su corazón. Pero Él prometió no destruir otra vez a la humanidad por medio de un diluvio. Entonces, y puso una señal de ese pacto. La señal fue ese arco que puso en las nubes, ese arco iris que disfrutamos cuando llueve, disfrutamos verlo. Algunos quieren ver a los monitos allá al final del arco iris y encontrar un tesoro y cosas de esas. No, eso no existe. El arco iris es ese pacto que el Señor hizo con la humanidad de que jamás iba a destruir la tierra. Y vimos muchas promesas muy hermosas la semana pasada en cuanto a esto que Dios hizo con Noé. Y este capítulo 10 empieza a relatar básicamente cómo se fueron distribuyendo las naciones. El Señor les dio una instrucción que debieron haber cumplido inmediatamente, que fue váyanse y llenen toda la tierra. Entonces este capítulo 10 nos da más o menos un mapa de todas las naciones. Y vamos a leerlo rápidamente porque nos vamos a enfocar en el 11, en la parte de la Torre de Babel, pero rápidamente leemos el 10, que es este mapa de las naciones. Y dice así, versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Estos son los tres hijos que Dios salvó junto con Noé y con sus esposas. Dice, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Aquí empieza a hablar acerca de estos hijos, los hijos, y empieza a separarlos, los hijos de los hijos, y empieza a nombrar estas naciones que se fueron formando, ¿sí? Rápidamente te lo digo, tú estarías estar viendo un mapa para ubicar todo esto, pero Jafet, básicamente fundaron o formaron todos los pueblos indoeuropeos desde la India hasta Europa occidental.
Gomer, por ejemplo, fundó más o menos ahí lo que es el área de lo que es Francia, España, los colonos celtas, todo eso. Entonces, si tú quieres saber de dónde vienes, pues vienes de Gomer. Los que somos descendientes de los españoles, todos queremos ser españoles, ¿verdad? Somos más indios que no es cierto. Pero Gomer es más o menos ahí esa área que fundó, y luego Magog, Tubal, Mesec, se establecieron por ahí en todo lo que es los pueblos rusos. Por eso cuando habla de la última guerra que viene contra Israel con Magog, es esa Rusia que vendrá en contra de Israel un día. Y dice Madaí fundó por ahí Irak, Irán, por ahí se estableció en esas áreas. Javán, las áreas de las costas, y específicamente los griegos. Sigo leyendo, dice: los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. Ay, perdóneme por los nombres, usted ya tiene aquí más opciones para nombres para sus hijos, sus nietos y todos esos. Ya deje el Cristian, el Brian y todos esos, ya ahora busque así más. No se crean, ¿hay Cristians aquí? Los queremos mucho. No se sientan mal. También dice: de estos poblaron las costas, dice el 5, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Dice: los hijos de Cam, este es el otro hijo de Noé, dice Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ellos empezaron a fundar las áreas de África, Lejano Oriente. Está Ham en el área de África y el Lejano Oriente. Está Cus en Babilonia y Etiopía. Mizraim está en el área de Egipto. Fut por ahí por Libia. Canaán, lo que es la tierra donde después llegó Israel. Esos son los hijos de Cam. Dice: y los hijos de Cus, que es hijo de Cam, empieza a relatar los hijos. Dice: Seba, Avilá, Sabta, Ramá, Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Aquí empieza un personaje interesante, Nimrod. Y de él, si te fijas, de los otros nada más son nombrados, pero de él empiezas a señalar algunos detalles. Y dice: Cus engendró a Nimrod. Cus, acuérdate que es el área de Babilonia y Etiopía. Y de ahí nace Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero ¿sabes qué? Esto de vigoroso cazador delante de Jehová no es un halago que le hace la palabra de Dios a Nimrod, es más bien un tipo reclamo. ¿Sí? Es un poderoso hombre que empezó a ser ambicioso y empezó a ser un guerrero y empezó a establecer un reino, cosa que el Señor nunca intentó que la gente fuera así, ¿no? Y esos delirios de grandeza que tenía Nimrod, se convirtió en un cazador básicamente de hombres, porque empezó a conquistar, empezó a reinar. Fíjate lo que dice ahí enseguidita en el verso 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Él básicamente inició esta área de Babilonia, Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es esa área de Babilonia. Entonces este hombre fue un guerrero, era un conquistador. De este hombre empezaron a nacer de repente otras leyendas y otras cosas. Fue tan importante, poderoso ahí entre los hombres, que le empezaron a dar tanta importancia que se empezaron a olvidar de Dios y empezaron a ver en él algo más grande, ¿verdad? que cualquier otro hombre. Y a Nimrod de repente lo vemos en la palabra de Dios como Tamuz más adelante. De ahí surgió una religión babilónica
empezaron a hablar acerca de la mamá de Nimrod, o la mamá de Tamuz, y empezaron a adorarla como la reina del cielo. Si tú lees Jeremías 44, llegó hasta el mismo pueblo de Israel esa adoración a la reina del cielo. Iban y le hacían, si tú lees ahí Jeremías 44, dice que le hacían tamales, siempre me confundo, no son tamales, le hacían tortas y libaciones y incienso le quemaban a la reina del cielo. Y el Señor viene y se los reclama y les dice: ustedes, ¿qué les pasa? Están cayendo en idolatría. Entonces el pueblo de Israel decía: pero es que si no le damos las tortas, si no le hacemos las tortas, si no le ponemos incienso, no nos va bien, nos empieza a ir mal. Entonces ellos estaban adorando ahí a esta que fue la mamá de Nimrod, que fue una religión babilónica por ahí. Entonces continúa diciendo: de esta tierra salió, verso 11, para Asiria edificó Nínive, Rehobot, Calá, dice, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, Lehabim, ya vamos a aprender aquí hebreo, dice Naphtuhim, Patrusim, usted sigue leyendo ahí los nombres, si me equivoco no me haga caso, usted léalo bien. Casluhim, donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo. Todos estos pueblos los vamos a ver después cómo están mencionados algunos de ellos en la palabra de Dios, sobre todo con su relación con Israel. Dice al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Dice, también le nacieron a Sem, el tercer hijo de Noé, dice, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Eber, que aparece aquí, es precisamente aquel por el cual se le llaman a los judíos hebreos, por Eber. Entonces es esa línea que el Señor fue eligiendo. Dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lum y Aram. Arfaxad es precisamente de donde viene Eber. Dice, los hijos de Aram, Uz es la tierra de donde venía Job. Si tú lees Job por ahí, viene de la tierra de Uz. Dice Ul, Geter y Mas. Y no es más de que y más, sino más se llamaba este hombre. Entonces Arfaxad, gracias. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Ahí aparece este otro personaje. Estos son los dos personajes más importantes de este capítulo, donde vemos esa importancia en Nimrod, una importancia negativa, y vemos a Eber, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, el capítulo 11 más adelante, que fue donde llega Abraham después de él. Pero dice, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usai, Dicla, Obed, Abimael, Seba, Ofir, Avilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Seftar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Entonces los hijos de Sem son todos los persas, asirios, todo lo Asia Menor, Siria y
Asfarzad, ese, sí, no me lo grabo. Él fue el que fue padre de los hebreos, básicamente. Entonces, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y ahora sí pasamos al capítulo 11, donde se regresa un poquito a hablar acerca de estos que se asentaron en el área de Babilonia. Vamos a leer del 1 al 9. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto o la brea en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mira, más allá de, todos habíamos escuchado de la Torre de Babel, la historia de la Torre de Babel, ¿sí? ¿Qué es lo que más se caracteriza o distingue esta historia? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta historia? Que querían llegar al cielo con esa torre. ¿Qué más? ¿Qué es lo que le enseñamos a los hijos o le cuentas a tus hijos la historia de la Torre de Babel? ¿Y qué le dices a tus hijos de la historia de la Torre de Babel? ¿Nomás es una historia bonita de la Biblia o qué enseñanza trae por ahí? La desobediencia, ok. Que se habían vuelto orgullosos, ¿sí? Fíjate, hay algo bien interesante en esta historia, porque empiezan a juntarse estas personas en un solo lugar y empiezan a hacer esta torre, y se ponen todos de acuerdo en una torre. ¿Y qué tenía de malo hacer una torre? ¿No? Aquí ahí tenemos uno que construye torres, ¿no es cierto? Pero no son torres malas, ni Babel, ni nada de eso. El caso es de que no tenía nada de malo hacer una torre, pero la intención detrás de esa torre es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Y hoy el tema de esta hora, en este capítulo 11 de la Torre de Babel, yo lo nombré el arte de no escuchar. El arte de no escuchar. Y es que nosotros tenemos que aprender a no escuchar ciertas cosas, ¿sí? Y este era el problema de esta gente. Esta gente empezó a tener esta influencia de este hombre que te decía, que se llamaba Nimrod, que fue el fundador de esa área. Y este hombre era un conquistador, era una persona que conquistaba por medio de la muerte. Así es como conquistan los reinos, ¿no? Entonces mataba y quería hacerse poderoso, Nimrod. Y eso es algo que no le agradaba a Dios. Y por eso Dios lo menciona así: un cazador delante de Jehová. Un cazador, algo malo. Entonces, esta influencia era tanta que la gente dijo: pues todos vamos a ser importantes, ¿no? Y una de las cosas que dice ahí: vamos a hacer de nosotros un nombre, por si somos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y esto es algo que se les olvidó a ellos, precisamente cuando bajaron del arca. Y Dios habló a Noé, le dijo: necesitan esparcirse e irse por toda la tierra y llenar la tierra. Fue una instrucción directa que Dios les dio. Y ellos estaban haciendo lo contrario. Estaban diciendo: vamos a estar aquí para que no nos
nos muevan para otro lado. Aquí vamos a hacer nuestro lugar. Estaban desobedeciendo completamente y directamente una orden que Dios les había dado. Dios les había dicho, váyanse a todos lados, llenen la tierra. Y ellos no, se concentraban en un solo lugar y quizá dirigidos por este hombre, Nimrod, que tenía esos delirios de grandeza. Entonces aquí vemos básicamente tres cosas como características de esta gente, ¿no? Una desobediencia a un mandato de Dios. Estaban haciendo lo contrario a Dios. Eso es rebelión. La segunda cosa que vemos aquí es que no le creyeron a Dios, porque fíjate que esta torre la hicieron, dice el versículo 3, dice, se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvieron ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. El asfalto es la brea y es ese mismo material que usó Noé para construir el arca. Era un material impermeable, un material que no dejaba el agua que entrara al arca, y dice, de esa manera vamos a hacer esta torre para que no sea destruida por algún otro diluvio que venga, empezaba a decir la gente. Entonces todos se pusieron de acuerdo y uno empezó a decir, oye, vamos a hacer una torre y vamos a hacerla impermeable, vamos a hacerla resistente al agua por si se viene otro diluvio. ¿Qué se les había olvidado? La promesa, el pacto que Dios había hecho. Estaban entonces no creyéndole a Dios. No le creyeron. Dijeron, sí, ahí está el arco iris. Pero aún así dijeron, por si se viene el diluvio, vamos a hacer esta torre con brea para que resista, para que aguante. Entonces estamos viendo rebelión y estamos viendo incredulidad en las personas. Y todo esto se hizo, yo no me explico cómo la gente no salió por ahí alguien que dijo, oye, pues ¿qué no dijo Dios que ya no iba a volver a destruir la tierra con un diluvio? ¿Para qué queremos hacer esto impermeable? ¿Para qué queremos hacer esto? No hubo nadie, porque todos empezaron a escuchar unos a otros y empezaron a contagiarse y empezaron a decir, sí, cierto, hay que hacerlo por si llega otro diluvio. Y se les olvidó lo que Dios había dicho. Empezaron a escucharse unos a otros. Y ahí es donde empieza el arte de no escuchar. Ese es un problema que seguimos teniendo hoy en día. Escuchar a los demás. Lo que los demás hacen, lo que los demás piensan, lo que los demás enseñan. Eso es lo que ha creado las religiones. La tercera característica que vemos aquí es esa influencia precisamente de este hombre, de Nimrod, de esa religión, de ese estar en cierta manera dándole más importancia a él y a lo que él dice y a lo que él quiere que a Dios. Poner a un hombre en lugar de Dios es algo que la gente hace muy comúnmente. Buscamos figuras que podamos ver y decimos, wow, este es, ¿no? Y se nos olvida que es Dios sobre quien tenemos que tener nuestra mente y nuestro corazón. Entonces tenemos rebelión, tenemos incredulidad y esa religión que fue lo que hizo que estas personas se rebelaran en contra de Dios, se les olvidara lo que Dios había mandado para que ellos hicieran, y se juntaron ahí en esa torre para hacer esa torre que llegara hasta el cielo. Dice, el Señor descendió, dice el versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, están unidos. Y estos tienen un solo lenguaje. Ahí es donde empieza el problema. Estaban escuchándose unos a otros, estaban bien comunicados, bien en un solo sentir para hacer esto, y han comenzado la obra, y dice, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Por eso el Señor dice en el versículo 7, dice, ahora pues descendamos, esta es una referencia a la Trinidad de nuestro Dios, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero.
Y si nos regresamos al capítulo 10, el Señor hizo algo maravilloso ahí. Empezó a darles diferentes lenguas a las diferentes familias. Y lo hizo por familia. Yo estoy seguro que por ahí Keila, ¿dónde está Keila? Ahí anda arriba. Keila es muy buena para hacer preguntas bien interesantes, ¿no? Y de seguro Keila va a preguntar, oye, y esto de la confusión de lenguas, dice, si un esposo y una esposa ya no se podían comunicar porque el Señor le dio una lengua a la esposa y una lengua al esposo, ¿qué pasaría, no? Y yo le diría, bueno, el hecho de que no se puedan comunicar no haría ninguna diferencia. Nosotros hablamos español, de todos modos nos entendemos, ¿verdad? Pero no es eso, no se crean. No, Dios lo hizo perfecto, Dios lo hizo todo maravilloso y empezó de manera que leemos el capítulo 10 como si fuera por las familias que se fueron así separando esas lenguas, pero al momento de estar todos juntos aquí en la Torre de Babel, de plano no se pudieron entender. Y ya cuando estaban construyendo esa torre, en el momento que le decían, hey, pásame la mezcla, y decían, que te pase a la suegra, o que no, la suegra no, mezcla, y ya no se entendían, ¿no? Entonces ya no pudieron continuar construyendo esto, y eso es lo que Dios hizo. Perdón por los chistes, pero eso es lo que Dios hizo. Dios confundió su lengua para que dejaran de escucharse unos a otros. Mira, hoy tenemos el mismo problema. Hoy tenemos religiosos, precisamente, porque el religioso se cree lo que los demás dicen. Y de ahí empiezan las religiones. Aquel me dijo, es que siempre lo hemos hecho así. Es que fulanito dijo esto. Y empezamos a hacer esas religiones. Y a veces quieren tener una relación con Dios conforme a lo que dicen los demás. Esto es más común de lo que te imaginas. Y siempre que decimos esto, empezamos a pensar en tal o cual religión, ¿no? Pero no, vente aquí a las religiones cristianas. Las religiones cristianas evangélicas también se dejan llevar por lo que dicen los demás, porque muy pocos realmente se van a corroborar todo lo que dicen los pastores, lo que dicen aquellos que se llaman apóstoles y todo esto, todo lo que dicen ellos. Lo que dice el canal cristiano, se lo creen, y como es cristiano el canal, pues entonces lo creen y ya empieza una religión y empiezan a fundamentar su fe en cosas que a lo mejor ni siquiera vienen en la Biblia. Y no estoy diciendo que todo lo que dice en el canal cristiano no viene en la Biblia, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que mucho de lo que dicen los canales cristianos no viene en la Biblia, y nadie se ocupa de estudiar, verificar, corroborar en la palabra de Dios, en la fuente, lo que realmente Dios dice. Y eso fue lo que le pasó a la torre en la Torre de Babel. La gente simplemente se dejó llevar por lo que los demás decían y se les olvidó que el Señor les había instruido irse por toda la tierra, no estar en un solo lugar, sino irse y llenar la tierra. Y también les había dicho, no voy a destruir jamás la tierra con un diluvio. Y ellos empezaron a construir y prepararse para un diluvio, porque empezaron a escuchar a los demás. Ahí es donde empieza ese arte de no escuchar. Debemos de dejar de escuchar a los demás y de buscar lo que Dios dice. Nosotros, esta es la enseñanza que tenemos que aprender. Hoy seguimos expuestos a estos mismos peligros: rebelión en contra de Dios, o sea, hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice. Estamos expuestos a la incredulidad porque nos dejamos llevar por lo que hacen los demás. Y a veces vemos personas y decimos, es que se ve que es buena gente, es que usa corbata, es que trae Biblia, pero no por eso está haciendo la voluntad de Dios. Debemos de empezar a basar, sobre todo en las cosas de la fe, hermano, hermana, en las cosas de la fe no puedes arriesgarte. No puedes arriesgarte a confiar en lo que los demás dicen, porque es algo entre tu relación tuya, de tu corazón, de tu vida eterna con Dios. Y no podemos decir, llegar al cielo el día del juicio, ¿no? Y decirle, Señor, es que me dijo fulanito que yo debería de hacer esto y por eso estoy aquí. Y el Señor dice, ¿y yo qué dije? No sé, pero eso lo dijo este o aquel.
o en el canal cristiano lo dijeron, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no podemos arriesgarnos a eso. La fe es algo tan delicado, tan preciado, que necesitas estar bien fundamentado. Y la única manera que no vas a encontrar equivocación es cuando tú, personalmente, vas directamente a la fuente, la palabra de Dios. Por eso, como cristianos, debemos estar leyendo la palabra de Dios. No podemos ser cristianos y nada más dejarnos llevar por lo que nos dicen, porque ese fue el problema de Babel. Se dejaron llevar por lo que le decían y empezaron a hacer cosas en contra de la palabra de Dios. Necesitamos ir a la Biblia, necesitamos regresar a la Biblia. La gente se volvió hasta incrédula. El Señor dice en su palabra, en Jeremías también dice: maldito el hombre que confía en el hombre, que en sus propias fuerzas descansa. Entonces debes de dejar de escuchar a los demás y debes de dejar de escucharte a ti mismo. A veces nosotros nos escuchamos a nosotros mismos diciendo: no, pues yo creo que yo estoy bien, ¿sí? No has visto ni siquiera lo que Dios quiere, ni lees la Biblia ni nada, pero tú empiezas a decir: no, pues yo creo que con ir a la iglesia tengo, ¿sí? Y ya te convences tú mismo porque te escuchas a ti mismo. Y el Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y no está hablando también de los demás solamente, sino también de ti mismo. No confiemos en nosotros mismos. El corazón es engañoso. Si tú lees ahí en esa parte de Jeremías, creo es 17 donde dice eso. Jeremías 17 donde dice que el corazón es engañoso. Pero el que confía en el Señor, Él no se va a equivocar. Hermanos, necesitamos empezar a dejar de escuchar a los demás, empezar a dejar de guiarnos por lo que los demás dicen y empezar a buscar la fuente, la palabra de Dios, porque ahí no te vas a equivocar. Pídele dirección a Dios. Y sobre todo en cuanto a la fe, dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Por el oír a los demás? ¿Por el oír al pastor? ¿Por el oír a fulanito? ¿O por...? No. Dice: por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos leer, necesitamos corroborar, necesitamos estudiar y necesitamos pedirle la dirección a Dios para no equivocarnos como los de Babel. A mí, cuando me platicaban de niño lo de la Torre de Babel, porque de niño empecé a estudiar, a escuchar las historias bíblicas y me platicaban esa historia, y yo decía: ay, qué malos esos de Babel, ¿no? Y qué horribles, qué feos delante de Dios. Y qué bueno que Dios les dijo que ya no se pudieran entender, ¿no? Y ese era mi sentir. Pero ahora digo: híjole, yo estaba igual. Porque nos dejamos llevar por lo que dicen los demás. Aprendamos a no escuchar a lo que dicen los demás, sino lo que dice su palabra. Oramos. Padre, yo quiero darte gracias, Dios, porque nos dejaste en este precioso libro, la Biblia, toda tu instrucción, Dios. Nos dejaste por escrito todo lo que necesitamos saber acerca de ti, lo que necesitamos para ser salvos y el propósito que tienes para nuestra vida, Dios. Todo lo dejaste aquí para que nosotros lo consultáramos y lo supiéramos. Padre, yo te pido que como iglesia, Señor, dejemos religiones, dejemos rebeliones, dejemos incredulidad y empecemos a descansar solamente en tu palabra. Que juntos, comenzando conmigo, Señor, podamos solamente creer lo que tú dices en tu palabra, Dios. Y podemos escuchar y podemos atender lo que nos dicen, pero siempre corroborándolo con tu palabra, Dios. Padre, nuestra vida eterna depende de eso. Quédate con nosotros, ayúdanos para salir de aquí, Señor, dispuestos a leer y estudiar. Que no seamos cristianos de los que solamente traemos la Biblia en domingo, pero en la semana se queda guardada o en el carro o olvidada, Señor, porque no es algo que nos llame la atención.
Debemos de estar constantemente escuchando tu voz. Por eso se llama palabra de Dios. Y Padre, te pido que nos des esa hambre, ese deseo de poder permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.